Estamos de vuelta y le queremos presentar esta información. Confirma el Ministerio de Rusia, el Ministerio Ruso de Defensa, el hundimiento de su buque insignia Moskva en el Mar Negro. El barco Moskva, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se hundió. Así lo confirmó el jueves el Ministerio Ruso de Defensa, que reportó que el navío perdió su estabilidad a causa de los daños en el casco por un incendio que inició tras la explosión de municiones. Sin embargo, autoridades ucranianas afirmaron que el Moskva fue alcanzado por sus misiles Neptune, lo que provocó importantes daños en la embarcación. En Estados Unidos, el Pentágono no pudo desmentir ninguna de las versiones. No podemos confirmar los reportes ucranianos de que el buque fue golpeado por un misil, pero tampoco estamos en condiciones de negar eso, que fue un misil ucraniano lo que golpeó el barco. El Ministerio Ruso de Defensa declaró que estaba en marcha el remolque del buque lanzamisiles de 186 metros de eslora y que la tripulación de más de 500 hombres fue evacuada. El Moskva comenzó sus operaciones en la era soviética en 1983 y participó en la intervención rusa en Siria a partir de 2015. Y de este tema vamos a profundizar más gracias a la colaboración de nuestro especialista en temas internacionales, Carlos Ramírez Powell, a quien saludamos con mucho gusto vía telefónica. Carlos, muy buenos días, te escuchamos. Se hunde el buque. Feliz Viernes Santo, Celia. Tenemos aquí una situación que debe de ser puesta en la mesa de una manera totalmente brutal. El hundimiento del Moskva, del buque insignia del Mar Caspio, es un severo golpe propagandístico en contra de Rusia, pero también es un severo golpe militar. Era el barco insignia de la flota del Mar Negro ruso. Este barco también participó en las primeras operaciones en contra de ISIS en Siria y fue básicamente la clave en donde durante los primeros 15 de bombardeo con misiles calibre fue la que cambió el rumbo de la guerra en Siria. Por otro lado, hay que señalar que en este momento, efectivamente, como dice Ron Kirby, el vocero de la Casa Blanca, no es posible establecer cómo es que fue hundido. Sin embargo, cualquiera de las dos versiones es realmente vergonzosa para los rusos. Por un lado, el haber sido tocado por los misiles Neptuno de Ucrania significaría que este barco, cuya especialidad es la intercepción de misiles y de aviones, bueno, que falló en su misión. Por otro lado, si hubo una explosión en la Santa Bárbara del buque, pues estamos hablando de una incompetencia también imperdonable. La opinión pública rusa inmediatamente reaccionó en los canales como el Rosia 1, en donde hubo largos paneles de especialistas diciendo que este era un peldaño más en un escalamiento militar en donde Rusia tendría que, en voz de los opinólogos rusos, quitarse los guantes y golpear más severamente la infraestructura ucraniana, que hasta el momento ha resultado intocada. Por ejemplo, estamos hablando de la refinería en Kiev, que hasta el día de hoy, en la madrugada, no había sido atacada por cohetería rusa y que efectivamente durante la madrugada recibió por lo menos 6 impactos. La opinión rusa en torno al hundimiento del Moskva, como la estuve siguiendo durante la noche y la madrugada de hoy, es básicamente la de, vamos a ponerlo en términos emocionales, un enfurecimiento por lo que buena parte de la población considera un trato demasiado suave al régimen ucraniano por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Mira, en imagen estamos viendo lo que pueden ser refuerzos, esta imagen fresca, imagen de hoy, en donde se ve que están transitando toda una serie de camiones de los disparadores de cohetes múltiples y bueno, lo que estamos viendo son los preparativos. Ahí se ve el ataque a la refinería en Kiev.
Bueno, lo que estamos viendo son los preparativos de lo que todo mundo espera sea una gran ofensiva en el Donetsk. Nótese, hay 3 frentes posibles para este lunes en los que se van a arreciar las hostilidades. Uno es el frente de Kharkov al norte, uno es el frente de Mariupol, en donde ya nada más de 3 reductos queda uno solo en las instalaciones de Azovstal, la cerera de Rinat Akhmetov, y el otro frente sería el frente que se encuentra al sur rumbo al occidente, que está arriba de la península de Crimea. Entonces hay 3 frentes posibles para una ofensiva: el frente nororiental, el frente totalmente oriental, en donde básicamente se han generado las condiciones de un encapsulamiento, y ahí donde vemos en Mariupol ya básicamente un reducto de 2 por 2 kilómetros, que es el territorio de la planta acerera Azovstal. Bueno, yo creo que solamente el Estado Mayor ruso sabe exactamente cómo se va a llevar a cabo esta ofensiva. La expectativa general es de que la principal ofensiva va a ser en contra de los 60,000 soldados que se encuentran atrapados en el triángulo que tiene como cúspide oriental la ciudad de Donetsk, de la República ahora ya reconocida por Rusia, independiente del Donetsk. No vamos a poder dar con mayor precisión qué es lo que va a pasar hasta nuestro comentario el día lunes, por la simple y sencilla razón de que necesariamente una operación militar va a generar distractores, va a generar fintas para desviar las defensas del país atacado, en este caso Ucrania. Lo que sí es importante señalar a esta altura del operativo es de que Ucrania está funcionando básicamente sin infraestructura energética. Esto es, ya el tema del reaprovisionamiento de combustible para sus fuerzas armadas está en una situación crítica en donde no es fácil reaprovisionar a los camiones y los tanques. Hay que señalar también que la mayor parte de los tanques con los que está operando en este momento Ucrania ya son parte del donativo que ha entregado Rumania, Eslovaquia y Polonia. En otras palabras, ya la gran mayoría de la logística ucraniana en este momento es de parte de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, puesto que en los primeros 50 días de operación que se cumplen el día de hoy, pues básicamente lo que fue la infraestructura militar originaria de Ucrania ha sido destruida en su mayor parte. También hay un problema de logística con el personal de infantería. Ya están empezando a reclutar cohortes de muchachos menores de 18 años para acudir al frente. Hay que recordar que Ucrania a lo largo de estos 50 días ha sufrido un éxodo de no menos de 4 millones de personas que han ido a Europa oriental, a Europa central, a Polonia, a Rumania, a Bulgaria, a Alemania. Y bueno, en esta situación también hay lo que se podría llamar una crisis de personal. Lo que sí hemos estado dando como una previsión informativa es que para el 9 de mayo, que es el día del desfile militar que celebra la victoria contra el nazismo en 1945, Vladimir Putin va a dar por cerrada la segunda etapa de hostilidades en contra de Ucrania. Sus objetivos estratégicos militares, como él lo señaló el 22 de febrero, eran 2 principalísimos. Primero, la desnazificación de Ucrania, en otras palabras, la eliminación de las unidades de Guardia Nacional del batallón Azov, que son nazis en el sentido pleno de la palabra. Esto es, hay que recordar cómo operaba el Partido Nacional Socialista Alemán a través de las SS y la Gestapo, que es la forma en que han operado las guardias nacionales del batallón Azov en Ucrania Oriental, de mayoría rusoparlante. Entonces, ese objetivo es casi certero que se habrá cumplido con el encapsulamiento de las 60,000 tropas que se encuentran ahorita sitiadas en torno a la ciudad, enfrente de la ciudad de Donetsk, y con un núcleo de defensa en la ciudad de Kramatorsk.
Kramatorsk. Nosotros podríamos decir que lo que sucede al día de hoy con el hundimiento del Moscú es un punto bajo en el operativo ruso y va a haber necesariamente una respuesta que va a ser híbrida, militar y propagandística por parte de Rusia en los 3 días subsiguientes. Excelente. Carlos, te agradecemos mucho. Por supuesto, nos quedamos al pendiente de tu análisis del próximo lunes respecto a estas expectativas que ya se tienen de la ofensiva rusa.